A las 8 de la mañana, 14 minutos, nuestro invitado a esta hora de la mañana es el señor Juan Camilo Escandón, líder de Empresarios por la Educación. Señor Escandón, muy buenos días. Hola, buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Us- Eh, ¿Usted para dónde se aclarar, soy el encuentra? líder de análisis de la Fundación Empresarios por la Educación. Sí, señor. ¿Usted dónde se encuentra en este momento? Estamos en la ciudad de Pereira en este momento. Bueno, ustedes vienen a un evento que es bien importante, pero ya vamos a hablar del evento que van a entregar ustedes ahora en Megacentro, en la ciudad de Pereira. Pero hablemos un poquito, señor Escandón, de Empresarios por la Educación. ¿Cuándo nació y cuál ha sido su propósito? Claro que sí, la Fundación Empresarios por la Educación pues es una red de conocimiento independiente. Nosotros promovemos la toma de decisiones basadas en evidencia, principalmente en el sector educativo. Visibilizamos las acciones del sector privado en el tema educativo y por supuesto las acciones de la Fundación en este tema. En este momento nos trae a Pereira la socialización de los resultados de la encuesta de opinión en educación para la región centro del país, donde visibilizamos las opiniones, percepciones y conocimientos de los hogares frente al tema y el sistema educativo en la actualidad. ¿Cómo se realizó esa encuesta? Entonces, esta encuesta de percepción se realizó a nivel nacional. Nosotros tenemos representatividad en 8 regiones, entre ellas la región centro, donde nos encontramos en este momento. Está, por ejemplo, Caldas, Risaralda, entre otros departamentos. Tenemos representatividad en zonas urbanas y rurales, en 4 ciudades principales como Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. Entonces, este es el gran alcance que tenemos en este momento a nivel nacional. Podríamos mencionar algunas de las empresas porque, digamos, es un grupo de empresarios que le están aportando a la educación en todo el país. ¿Hay unas empresas ya determinadas? ¿Se pueden sumar otras tantos? ¿O cómo funciona el sistema? Bueno, en este momento, digamos que el instrumento, la encuesta de opinión en educación, pues fue promovida y apoyada por los miembros de la Fundación Empresarios por la Educación. Tenemos un apoyo importante de Fundación Sura, de Fundación Bancolombia, de Fundación Jacobs. Digamos que los miembros que hacen parte de la Fundación pues nos apoyaron, por supuesto, en la validación del instrumento, entre otros profesionales y técnicos en la actualidad. Las grandes empresas del país y los mismos grupos económicos pues tienen esta serie de fundaciones para Ujú. ayudar a obras sociales, a la niñez desamparada, personas en estado de discapacidad, personas de adultos mayores, pero también en este caso para apoyar la educación. ¿Cómo es ese apoyo realmente de los empresarios por la educación de Colombia? Claro que sí, nosotros nos articulamos con las diversas fundaciones que hay a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en la región tenemos a la Fundación Frisbee. Entonces ellos le apuntan a la transformación de la calidad de la educación en el país y por supuesto nosotros trabajamos de manera conjunta con cada una de ellas. Pues, por mencionar otras, pues Alquería Cavalier, Fundación Luker, Gases de Occidente, tenemos Fundación Nutresa, entre otros, por ejemplo, que siempre están apoyándonos y nosotros articulándonos con ellos para el desarrollo de la educación en este país. Señor Juan Camilo Escandón, le quería preguntar, ustedes que están en este tema, que han hecho pues estos sondeos de opinión, estas encuestas, ¿cómo se percibe, cómo percibimos los colombianos la educación, particularmente aquí en Pereira, cómo se percibe? Bueno, ahí tenemos que aclarar, nosotros tenemos resultados representativos es a nivel de la región centro, donde se encuentra Pereira, ¿cierto? Entonces, uno de los resultados importantes que tenemos que destacar es la distinción que hacen los hogares entre la importancia y utilidad de la educación. Entonces, una cosa es que encontramos que el 97% de los hogares de esta región consideran muy importante la educación, es decir, como necesaria, pero solo el 78% lo está considerando como muy útil. Es decir, no todos los hogares que la consideran muy importante valoran su utilidad práctica. Entonces, ¿cuál es el llamado para la gestión educativa desde las aulas y la gestión territorial? Pues es cómo promovemos para que la educación pues, recupere esa promesa de valor hacia los jóvenes y que los hogares lo perciban, porque en última son los hogares los que promueven y permiten la preservación de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Entonces es uno de los hallazgos importantes. Desde su punto de vista, ¿cuál es el giro que debe dar la forma en que se está educando el pueblo colombiano? Bueno, ahí tenemos que tener presente varias cosas. Uno de los temas es que los niños y niñas en la actualidad pues no solo se están formando para adquirir conocimientos, sino el desarrollo de capacidades que se requieren
para pues su vida profesional, su vida personal y su vida en la academia, ¿cierto? Entonces no solo necesitamos que las personas pues sepan cómo funciona una operación aritmética, sino cómo resolvemos problemas cuantitativos en la actualidad. Nuestros niños se están formando para profesiones que probablemente no existan ahora, ¿cierto? Estamos en la tercera década del siglo XXI, entonces es muy importante ese desarrollo de competencias. ¿Para eso qué necesitamos? Entonces, el desarrollo de un sistema de profesional docente, ¿cierto? Que los docentes se formen de manera continua, ¿cierto? No perdamos ese avance en educación, que no nos quedemos rezagados, parte de ahí, y también el interés y la motivación de los estudiantes es parte importante y eso es destacado por los hogares. Entonces, muy importante tener eso en la gestión educativa y en las aulas. Niños y jóvenes que ingresan, por ejemplo, bueno, digamos jóvenes que ingresan a la universidad, usted lo acaba de decir, a estudiar una carrera que a lo mejor no era la adecuada para ellos ni es lo que está demandando el mercado. Eso tiene mucho que ver con la deserción escolar, con la deserción universitaria. Ustedes en esa área, ¿qué han detectado? Bueno, nosotros en la encuesta de opinión en educación preguntamos dos cosas principales en temas de educación postmedia y es la máxima aspiración que tienen los jóvenes desde la perspectiva de los hogares, ¿cierto? Ahí encontramos que la formación profesional pues es la máxima aspiración que han destacado los hogares para los jóvenes, pero ahí nos preocupa que en esa máxima aspiración, porque cuando les preguntamos eso, los hogares se restringen a su entorno, a su contexto. ¿Y qué nos dijeron como segunda opción? Terminar el bachillerato y está por encima de la formación técnica y tecnológica. Entonces ahí es un llamado también, no solo a las personas y a las entidades que promueven esta educación postmedia, pues a cómo visibilizamos esas oportunidades que existen en la actualidad para que los niños y jóvenes pues accedan a educación postmedia. Eso es lo primero. Lo segundo, les preguntamos cuáles son las formaciones que generan un mejor futuro, que permiten tener un mejor futuro, y ahí destacaron, sí, pues la formación profesional y la formación técnica y tecnológica. Entonces, esos son algunos de los hallazgos que tenemos en la encuesta frente al tema de postmedia. Hoy acá en la ciudad de Pereira, en Megacentro, ahí en el sector de Pinares, entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, pues se va a dar la presentación de resultados regionales, de acuerdo a la encuesta de opinión en educación, y es la segunda edición que se realiza. ¿Cómo les fue en la primera edición? En la primera edición no fue muy bien, en esta segunda edición pues aumentamos el alcance, por ejemplo aumentamos el número de encuestas que realizamos el año pasado solo éramos representativos a nivel de nacional, a nivel de 8 regiones, pero solo llegábamos hasta zona urbana como representatividad, hoy alcanzamos las zonas rurales, entonces es muy importante para saber qué están pensando los colombianos independientemente de dónde se ubican. Entonces digamos que es muy importante tener en cuenta, es un llamado también para los candidatos y próximamente electos que tengamos a nivel nacional, en Risaralda y en Pereira, pues que puedan considerar qué están pensando los hogares y qué están priorizando los hogares para el periodo 2024-2027. Dar una invitación a los distintos candidatos y candidatas a la alcaldía de Pereira y a la misma gobernación de Risaralda. Claro que sí, aquí están invitados al evento de la Universidad de FIT para que socialicemos los resultados, para que conozcan los resultados, no solamente a candidatos, está dirigido a la población en general, a las partes interesadas, a establecimientos educativos, universidades, nuestros miembros también, empresas del sector privado interesadas en el apoyo al sistema educativo y por supuesto a toda nuestra audiencia. Señor Escandón, también le quería preguntar, ustedes, este maravilloso trabajo, porque así hay que denominarlo, es un trabajo extraordinario, el que hacen empresarios por la educación a través de estas fundaciones de las grandes empresas del país. ¿Ustedes cómo articulan todo este trabajo con el mismo Ministerio de Educación y con las secretarías de educación en los departamentos, en las regiones donde están y en las mismas ciudades capitales? En este caso, por ejemplo, Pereira. ¿Cómo se articula ese trabajo? Bueno, lo que nosotros hacemos es, como le decía, nosotros somos una red de conocimiento independiente, entonces lo que queremos es que se tomen decisiones basadas en evidencia, y en este caso, desde la sociedad civil, desde la voz de la sociedad civil. Entonces, nosotros servimos como brindamos información, como usted lo bien mencionaba, al Ministerio de Educación Nacional, a las Secretarías de Educación, a las empresas, cómo garantizamos esa articulación entre estas diferentes entidades, sea públicas o privadas, para el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, esa es nuestra forma de aportar a este país. Aportamos con información valiosa y también con la posibilidad de articular partes interesadas en el sector educativo. Entonces, una de nuestras estrategias, por ejemplo, es esta de la encuesta y tenemos tres
puntos o factores importantes que quisiera destacar de nuestra teoría de cambio, y es que nosotros movilizamos el debate, ¿sí? Movilizar el debate, ¿con qué? Con información, como le mencionaba. También visibilizamos las acciones del sector privado, como las grandes empresas que ustedes estaban mencionando y las empresas que se dedican a aportar al sistema educativo, y también pues promovemos la formación y el liderazgo en el sector educativo. Entonces digamos que esos son nuestros 3 puntos con los cuales trabajamos y luchamos por la educación en este país. La gran pregunta y la pregunta final que le quiero hacer es, después de conocerse ya esta encuesta de opinión en educación, con estos resultados que precisamente van a entregar en las horas de la mañana ahí en el sector de Megacentro y en la Universidad de AFID, ¿qué se hacen con esos resultados? ¿Ustedes cómo entran, una vez tienen ya los resultados de estas encuestas, a hacer que lo que se encuentre ahí y que se constituya como en una debilidad de la educación, cómo fortalecer, cómo estos resultados se aprovechan para mejorar realmente nuestra educación, tanto en Pereira como en el resto de la zona del centro y en todo el territorio nacional? Claro que sí, ahí hay varios puntos por destacar. Uno de ellos es que los indicadores que no se usan pues quedan en el olvido. Nuestros indicadores no están solo en el mundo, entonces tenemos indicadores oficiales del Ministerio de Educación Nacional, de las secretarías, del ICFES, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ICFES se evalúan diferentes pruebas que involucran lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales. Nosotros les preguntamos a los hogares, por ejemplo, cuáles son las competencias más importantes para la vida. De destacar en los hogares, por ejemplo, matemáticas e inglés. Entonces, estamos visibilizando qué están pensando los hogares en temas educativos. Les preguntamos, uno de los módulos muy importantes que tenemos este año y coyuntural es el módulo electoral, donde le preguntamos sobre las prioridades que se tienen para el periodo 2024-2027, y los hogares, en segundo lugar, destacaron el tema educativo. Más de 6 de cada 10 hogares indicaron que la educación es muy importante. Les preguntamos por 3 puntos principales: salud está primero, luego educación, y en tercer lugar está el tema de seguridad. Entonces, ¿cómo es que aportamos al uso de los datos? Es visibilizando esta voz de los hogares, como el suyo, como el mío, como el de nuestros oyentes, y para que sea escuchada no solo por los candidatos, sino por la sociedad en general. Y que, como le decía, estos datos no están solos. Un dato más que quiero destacar, y es que tenemos las series, por ejemplo, de reprobación estudiantil, repitencia estudiantil y deserción, y nosotros le preguntamos a los hogares sobre los principales factores que pueden generar deserción. Hay veces que uno no es consciente o no somos conscientes de qué son los factores que pueden generar deserción, porque solo tenemos el dato que se está visibilizando a nivel nacional, el dato oficial, y es que, por ejemplo, los hogares están destacando 2 partes importantes. Uno es el ambiente escolar, y el segundo, la forma de enseñar y evaluar de los docentes. Entonces miremos que la parte de conflicto y violencia en el aula, en los entornos escolares, puede ser un factor clave para generar deserción, y lo otro es las estrategias pedagógicas de los docentes, no solo como factor que propicia un buen desempeño académico, sino que puede generar deserción. Entonces, esto que nos permite tomar acción es desde las aulas, la gestión educativa y la gestión territorial de por qué se provocan los fenómenos en nuestro país a nivel educativo. Doctor Juan Camilo Escandón, ya la invitación finalmente para que la gente participe ahora entre las 9 y las 11 de la mañana allí en la Universidad EAFID, en Megacentro, en la ciudad de Pereira. Claro que sí, muy invitadas las partes interesadas, a nuestra audiencia, a la población de Risaralda y Pereira, pues para que vengan a la Universidad AFID y sean partícipes de qué están pensando los colombianos, cómo mejoramos la educación de calidad en nuestro país, teniendo en cuenta nuestras percepciones. ¿Por qué? Porque la voz de los hogares es una de las partes más importantes para definir las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Estuvo acá en el informativo del Eje Cafetero el señor Juan Camilo Escandón, líder de análisis de Fundación Empresarios por la Educación. Gracias por estar con nosotros. Éxitos en el evento que van a realizar ahora entre las 9 y las 11 de la mañana. Que tenga un bendecido día. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.